¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más del podcast de La Semilla en el Surco Jurídico. Es un medio de comunicación del semillero de formación de jóvenes en investigación en las ciencias sociales y jurídicas. Como queremos hacer costumbre, en esta ocasión, al iniciar, queremos recomendarles el libro Los Recuerdos del Porvenir, de la escritora Elena Garro. Es una obra escrita con una prosa dotada de deslumbrantes poderes sensoriales que marca un luminoso arranque en la trayectoria de Elena Garro. El pueblo de Ixtepec es quien cuenta en estas páginas una sucesión de episodios en los que se mezclan la crueldad, la fe, la pasión y el odio, la mentira y la perfidia, con la mirada propia de los grandes relatos fantásticos a través de un amplio reparto de personajes de las distintas capas sociales, desde las prostitutas y los campesinos hasta las antiguas familias y las religiones. Es un libro muy recomendado, pero que también para los y las jóvenes estudiantes de Derecho, para los abogados y abogadas y para público en general, es recomendable y se le pueden encontrar en la lectura 2 o 3 o más componentes jurídicos. Bueno, pasamos a la temática del podcast de hoy. Vamos a hablar sobre los aspectos legales, apuntes y deliberaciones éticas sobre la eutanasia. La santidad de la muerte llenó de paz tu semblante, y yo no pude ya verte de mi memoria delante, sino en el sosiego inerte y glacial de aquel instante. Es un fragmento de La santidad de la muerte, un poema de Amado Nervo. De acuerdo al origen de la palabra eutanasia según los griegos, proviene de el vocablo thanatos, que expresa situación de muerte, y el prefijo eu, cuyo significado es buena, y que aplicada a la realidad concreta significa muerte buena, blanda o muerte pía. La acción de privarse o aceptar ser privado de la vida para evitar sufrimientos mayores, siendo accionar intencional. A pesar de todo, este concepto será, mientras haya vida, actual y pertinente el análisis y discusión. En más de una ocasión, casi todos en la existencia adulta hemos estado al pendiente de ella, bien sea por enfermedades dolorosas y sin regreso, de familiares, amigos o amigas, y entre otras razones, aquí bien que se aplica la conseja popular, que cada quien habla tal como le fue en el baile, con todo respeto para el caso. Esta discusión enfrentará invariablemente dos dilemas: el legal o de voluntad anticipada y el ético-moral. Una pregunta obligada respecto del primero: ¿debe ser legalmente permitida la decisión de aceptar la privación de la vida mediante la voluntad anticipada, o sea, dejar de existir cuando no hay más remedio y evitar el sufrimiento innecesario? Y es que en México el Código Penal Federal señala que queda prohibida la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido o el acto deliberado de dar fin a la vida de un paciente. Y particularmente en el artículo 132 del mismo ordenamiento se señala que el que indujere a otro para que se suicide será castigado con la pena de 1 a 5 años de prisión si se le prestare hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte. La prisión será de 4 a 12 años, por lo que se observa este enjuiciamiento incluye a profesionales de la salud. También atañe a quien, con el fin de dañar emocionalmente, menoscaban la dignidad de una persona por distintos medios y ésta se priva de la vida. Esto deberá discutirse aparte. Ahora, en cuanto al segundo dilema, es menester señalar que la cuestión ética no tiene otro fin más que el de orientar la discusión en torno a lo que es bueno o malo para los seres humanos, atendiendo a la moral, entendida esta como un catálogo de valores que son transmitidos de generación en generación y que son legítimos durante un tiempo y un lugar determinado. Pero es necesario señalar que debe entenderse en todo tiempo a la defensa de la dignidad de la persona para evitar la discusión ociosa de que mi moral es tal y ya. Lo anterior se complica cuando los mencionados preceptos se entrecruzan con principios religiosos. Decía un entrevistado respecto de este tema que uno se muere cuando se muere, o sea, cuando le toca. No se puede ir uno cuando Dios no te ha llamado, sin objeción alguna. Sin embargo, hay otras voces que, pensando precisamente en la dignidad humana y evitar el sufrimiento, opina que es necesario legislar positivamente sobre este tema,
Lo que sí es necesario por lo menos es una discusión seria y profunda y escuchar hablar con respeto y con propuestas. Y solo para documentar el análisis, el INEGI señala que en Colima las principales causas de muerte son las enfermedades del corazón, diabetes mellitus, tumores malignos y enfermedades del hígado. Hay personas que acumulan más de 2 de estas enfermedades. La discusión sobre este tema y otros fenómenos sociales puede o debe iniciarse desde la academia de manera multi e interdisciplinaria, desde la cuestión legal, médico, ético-filosófica, religiosa, la sociología, el trabajo social, la psicología, etnográfica, entre otras. Para continuar, seguiremos con el suicidio y la deliberada inducción. Porque la cosa es que a Tanilo Santos, entre Natalia y yo, lo matamos. Lo llevamos a Talpa para que muriera, y se murió. Sabíamos que no aguantaría tanto camino, pero así y todo, lo llevamos empujándolo entre los dos, pensando acabar con él para siempre. Eso hicimos. El tema que nos ocupa hoy los mencionamos en anterior colaboración en esta columna, deliberadamente de soslayo con el fin de comentarlo en otro momento. Y es que consideramos que es una acción delictiva poco visible socialmente porque tiene relevancia y recurrencia, solo que resulta muy difícil su demostración y acreditación jurídica. Sin embargo, en la realidad cotidiana, cuando así sucede, deja evidencias que pasan de boca en boca, dando santo y seña de lo que pudo haber sucedido. Damos hincapié en que la inducción al suicidio y la eutanasia pueden constituir la misma acción y similar resultado. La diferencia sería los fines e intereses, como ya lo veremos enseguida. Es común llegar a saber que tal o cual persona se quitó la vida, sí, pero que las circunstancias y o alguien la obligaron o la llevaron irremediablemente a un camino sin salida, dejando de por medio sembradas las sospechas. La inducción al suicidio es una figura jurídica del derecho penal, cuyo significa es encaminar, animar, persuadir o convencer para que otros u otra haga algo, para este caso terminar con la existencia mediante la flagelación activa. La legislación penal en su artículo 143, por su parte señala, entre otras cosas, que a quien incite a otra u otro a que se prive de la vida, se le impondrá una pena de 2 a 8 años de cárcel. Se agrava el castigo cuando la persona incitada se le reconoce como incapaz y entonces se acusará al incitante por homicidio simple. Lo mismo sucede si en este ilícito intervienen los cónyuges, concubinas o personas que vivan en unión libre y en relación a los demás familiares se les agravará en razón del parentesco. Como se observa, la descripción del delito destaca 3 elementos necesarios. 1. Que se incite o persuada a alguien a quitarse la vida. 2. Que se produzca el resultado. Y 3. Que se demuestre el nexo causal entre estas dos acciones. Si observamos este numeral, es omiso en cuanto a las circunstancias, intereses, sentimientos y valores que prevalecen en el delito. Es verdad que de la misma investigación se demostrará el qué o el por qué, pero en este caso mete en el mismo saco la inducción al suicidio con fines aviesos que con fines humanitarios. La persona activa de este delito, también conocida como presunto responsable o más popularmente presunto delincuente, puede actuar por motivaciones varias, económicas, laborales, políticas, sociales, de carácter familiar, de odio, menosprecio y hasta racial. Generalmente traen aparejado un beneficio económico o en especie, para sí o para otros. Sucede que también se puede dar la figura de autores intelectuales y materiales, con los resultados funestos. Ahora bien, con relación a la persona pasiva del delito, es decir, quien resiente el daño producto de la incitación, se dice que generalmente se encuentra en un estado de debilidad emocional, por motivos religiosos, familiares, de abandono, estrés social crónico, económicos, de valores, traumáticos, legales, biológicos, verbigracia, los periodos de abstinencia, entre otros. Circunstancias que, porfiadamente, el presunto delincuente aprovecha. En cuanto a los medios materiales demostrables que se usaron para persuadir, pueden ser estimular el sentimiento de culpa, aconsejar aislamiento mediante amenazas, hacer creer una idea falsa de la realidad, dejar a la mano armas, barbitúricos o ansiolíticos.
generar un entorno de sufrimiento, ansiedad o desesperación. Al fin, pues, llevar un estado de ánimo a la víctima, de tal suerte que el único camino sea ese, la muerte, una punta y final. Es otro cantar jurídico, cuando se ejecuta la privación de la vida, haciendo parecer que la víctima se ha suicidado. Casos paradigmáticos describieron en algún momento se han resuelto finalmente como homicidio o feminicidio.